Según las teorías, dice que nosotros solo dedicamos a lo que somos buenos y a lo que nuestros precios y tenemos una ventaja competitiva o comparativa, ¿ya? Y así se articulan estas teorías de comercio exterior. ¿Cómo hay entonces ahora sí el rol de las aduanas ahí? Porque de repente, en la historia de la humanidad, y por lo cual se desata la Primera y la Segunda Guerra Mundial, alguien dice, oigan, resulta ser que yo estoy comprando más productos de lo que puedo colocar en otros países, ¿sí? Y eso ya no me gusta mucho, porque yo tengo moneda y mi moneda comienza a tener problemas acá, y comenzamos a tener problemas de devaluación, y dicen, esto no me gusta, por lo tanto yo quiero cambiar esas reglas, y comienzan a haber conflictos. Frente a esos conflictos se desatan las guerras. Vamos para la Segunda Guerra Mundial, años 40, se terminan las guerras y dicen, para evitar que suceda esto nuevamente, vamos a crear organizaciones mundiales que traten de poner reglas a nivel de todos los países. Y nace algo que se llama la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio tiene ese objetivo de tratar de armonizar el comercio internacional, y dentro de esas cosas le dice a los países, ustedes tienen que crear sistemas aduaneros eficientes que permitan el tener el control del intercambio de productos para que sus países no se vean afectados. Así nace. Y dice, aparte de eso, esto viene a través de que ustedes también puedan tener recursos para el presupuesto general del Estado, recaudar. Entonces, cuando tengas un problema de algún producto que te está afectando porque está ingresando demasiado al país, tú puedes poner medidas como impuestos, que son impuestos, como los aranceles, ¿sí?, para poder regular eso. Pero tienes que estar consciente que del otro lado también tus productos pueden estar afectando a otro país y te pueden hacer lo mismo. ¿Qué dice entonces la OMC? Vamos a armonizar esto y vamos a crear mecanismos que nos permitan a todos tener un comercio internacional más justo, más eficiente. Pero ¿qué sucede? Que todos los países no somos iguales. Todos no somos Alemania, que tiene una historia de desarrollo, industrialización mucho mayor que cualquier otro país, y son netamente exportadores. Y si son netamente exportadores, ¿qué sucede? Traen más divisas a sus países, importan muy poco. No somos Inglaterra, que el proceso de industrialización nació de ahí, ¿sí? Y fue lo que potenció incluso más el comercio internacional, porque ellos ya tenían mucha producción y dijeron, ¿y ahora cómo hacemos con tanta producción? Bueno, comencemos a vender a nuestras colonias o donde tenemos nuestros territorios, y por eso el barco y los mecanismos para comercializar abrieron oportunidades mucho mayores. Pero los países que todavía no teníamos esa posibilidad, que todavía era incipiente, comenzamos a recibir esos productos y a pagar. Pero dentro de eso también queríamos desarrollarnos, industrializarnos, pero era complejo, porque nos entraban productos que ya tenían muchos años de haber sido mucho más desarrollados y eficientes en sus esquemas de producción, frente a los que nosotros todavía queríamos recién nacer como productores. Y ahí comienza a haber un problema en esto. Pero así son las reglas del juego, y ahí sobre esas reglas del juego son las que tenemos que jugar. Yo en esta línea simplemente ponía la línea del tiempo, porque luego las aduanas comienzan también a cambiar. Ya dicen, no hay que restringir, y ahí vamos ya a la globalización. Y en la globalización hay muchas teorías. Hay teorías, por ejemplo, como la de Porter. Porter dice, tú tienes que producir por clústeres. Y producir por clúster significa que yo soy eficiente manejando el dinero, o sea, financieramente, o que puedo conseguir recursos en Nueva York, pero que mi materia prima tengo que comprarla en Sudamérica, pero la tengo que producir en la India o en un país asiático, producción, y que luego la comercialización o la forma como lo comercializo lo hago desde Ámsterdam, y la tecnología para producir eso está en Alemania. Entonces, ¿qué pasamos? De productos que eran Made in, a lo mejor USA, pasamos a productos Made in mundo. Y eso cambia también las funciones de la aduana, porque comienza a complejizar la forma de cómo controlamos eso. Porque antes le decía, si viene de un país de origen de tal lado,
tú tienes que aplicarle tal medida arancelaria, ¿sí? Tal licencia arancelaria. O si no, tal. Pero ahora, ¿de dónde viene ese producto? ¿Viene de Inglaterra? ¿Viene de Estados Unidos? ¿Viene de Holanda? ¿O viene de un país asiático? ¿Cuál es el Made in ahí? ¿Cuál es su origen? Y eso complejiza más la gestión aduanera, ¿sí? Y ese mundo globalizado, donde yo puedo hacer transacciones todos los días, las 24 horas al día, se complica más con el desarrollo del Internet y las comunicaciones y las redes sociales. Porque hoy yo puedo hacer cualquier transacción en cualquier momento y en cualquier hora, ¿sí? Y eso también pone nuevos desafíos, porque esa globalización, que es real, nos pone desafíos a nosotros de cómo tenemos que insertarnos positivamente en eso. Frente a esa problemática, ¿sí? Frente a esa realidad, nacen otros problemas de la teoría incluso económica, de esa famosa oferta y demanda que siempre están en equilibrio. Comienzan a haber algunos problemas porque hay gente que como tienen ya sistemas mucho más potentes de industrialización y mercados financieros mucho más fuertes, ¿sí? Bolsas de valores de Nueva York, la bolsa de valores de Japón, la de Inglaterra y todo lo demás, tienen sistemas financieros mucho más eficientes, ¿sí? Alguien comienza a querer capturar todas esas rentas y no compartir. ¿Cómo hacen? Tratar de no pagar los impuestos en sus países. Y nacen territorios como los paraísos fiscales, que ustedes pueden haber escuchado mucho de los Panama Papers, que son utilizados para esconder esas rentas. ¿Qué sucede en la teoría económica tradicional cuando dentro de las ganancias que se generan en el sector productivo, estas no se reinvierten en el mismo modelo, ¿sí? El mismo modelo económico comienza a tener problemas? Porque la teoría dice que mientras tú más produces, tus precios bajan, pueden comprar más, das más empleo, y esas ganancias las introduces nuevamente en tecnología, te quedas con una parte, sí, de tu ganancia para tu disfrute, pero una parte la introduces en tecnología para mejorar y seguir bajando esos costos de eficiencia. Pero ¿qué sucedió? Alguien dijo, yo todas las ganancias no las voy a poner ahí, porque como estoy produciendo muy bien, y me voy a coger estas ganancias, y para que no me pidan nada de pagar aquí en el país, porque yo ya doy mucho dando trabajo, las voy a colocar en un lugar oculto que nadie las vea. Y ahí se crearon estos territorios que son los famosos paraísos fiscales, donde no hay información o no dan información. Una de las características de esos países es que no te dan información de quién es el dueño de la empresa, quién es el accionista, no hay información. En esos territorios no se pagan impuestos. En esos territorios no importa que no haya hecho económico de una transacción, pero se pueden depositar dineros en cualquier banco que esté en esos territorios. Y no te preguntan de dónde viene, si viene de lavado de dinero, si viene de narcotráfico, si viene de evasión de impuestos, si viene de lo que sea. No te preguntan, esas son las características. Si son buenos o malos, bueno, cada uno lo juzgará, pero así funciona. Y no solamente esos territorios se usan para eso, se usan también para fingir transacciones comerciales. Que yo mando una mercadería desde un país asiático al Ecuador, pero la mercadería pasa primero por ese territorio. O sea, yo hago una venta a un paraíso fiscal, a Caimán, pero solo en papeles, y le paso la factura ya como que ahí hay un cliente que me compra, y en esa factura va un valor, digamos, el valor real de lo que sale en el país de origen. Digamos que algo cuesta 10. Llega ese papel, porque solo el papel, no se mueve en la mercadería, dice que vale 10, lo compran en Caimán en 10, pero de Caimán sale para Ecuador, ya no en 10, sale en un valor de 5 o de 1, cambian la factura. Y la mercadería llega directamente desde el Asia hacia los puertos de Ecuador. ¿Cómo vamos a valorar nosotros esa mercadería? Con la factura que nos llega del país de donde dice que se dio la transacción, en este caso de Caimán. ¿Qué dice esa factura? Que vale 1. ¿Sí? Pero en verdad, ¿cuánto cuesta? 10. ¿Y cómo se beneficia este señor cuando hizo esa transacción? Que cuando introduce sus productos acá, va a pagar ¿qué? Menos arancel. Y menos impuesto al valor agregado y menos ISA. Y ahí sucede algo que nos está complicando como instituciones y como país. Porque hay alguien que nos está haciendo trampa. Pero eso está en el mundo, eso es una realidad. Y nosotros tenemos que hacerle frente.
Y eso es uno de los roles que tienen las aduanas en el mundo, porque esa realidad existe. Y ustedes ven que yo lo cuento así, parecería que fueran uno, pero son muchos, muchos, ¿sí? El 1% de la riqueza, o casi un 40% de la riqueza del mundo está en los paraísos fiscales, ¿sí? Ahí tenemos un problema del sistema como tal, mundial, económico, que es real. Y esa anomalía que tiene el sistema hace que no se genere más empleo en nuestros países, o hace que ciertos países no se puedan desarrollar y que hayan pobreza. Y eso el mundo lo está discutiendo y dice, sí es cierto, hay problemas, tenemos que ver cómo hacemos. Incluso los 10 más millonarios del mundo, ¿sí? Porque hay 10 más millonarios del mundo, que esos 10 personas tienen el 1% de la riqueza de 3.000 millones de personas, solo esas 10 personas, ¿sí? Ellos dicen ya en declaraciones que hay un problema y que ellos ven el problema porque ellos tienen tanto dinero que al final va a suceder que no van a poder vender más porque ellos mismos ya no van a poder comprar más porque ellos tienen todo el dinero. Y el resto de la humanidad, como ya no tiene cómo comprar, no va a haber demanda de sus productos. Y hay que solucionar eso, ¿sí? Ellos ya lo dicen en Estados Unidos. Entonces esa realidad existe y esos son desafíos que nosotros nos enfrentamos. Pero no solo hay esas problemáticas, hay problemas de terrorismo, como ustedes vieron el 9/11 en los Estados Unidos, ¿sí? O los atentados en España, o todos los atentados, hay esa problemática, y muchas veces esos artefactos de destrucción masiva entran por los pasos fronterizos, ¿sí? Hay problemas de contaminación o de productos que son catalogados como un alto contaminante y ingresan a nuestros países. Hay problemas de tráfico de armas, de narcotráfico, que se mueven a través de ¿qué? De las fronteras, ¿sí? O muchas veces ya ni siquiera hay fronteras, porque en la Unión Europea las fronteras se cayeron, y hace también complejo el intercambio y las relaciones comerciales, porque ya no hay un límite de dónde se pasa al otro lado. Y entonces, ¿cómo protejo a mis productores que están en Francia contra los productores que estén, no sé, en España tal vez, o la tecnología de Alemania? ¿Cómo hago? ¿Cómo permito que también el país siga creciendo, desarrollándose e incluyendo a más personas? Cada vez el sistema mundial se hace muy complejo. Por eso los desafíos de una aduana del siglo XXI son eso, tener esa capacidad, porque ¿qué hace cuando nosotros podemos, por ejemplo? Aquí hay algunas problemáticas que hemos puesto. Volumen y complejidad. ¿De aumento de qué? De mercaderías. Cada vez se comercializa más en el mundo, cada vez consumimos más. Y eso es real. Por lo tanto, si hay mayor cantidad de consumo, quiere decir que el tránsito de mercaderías en los países es mayor. Por lo tanto, tenemos que ver qué tipo de mercaderías están entrando a nuestros países. Nuevos enfoques de conceptos de fronteras, como les decía, ya casi las fronteras se caen, no hay uniones o comunidades enteras como la Unión Europea que ya no tiene fronteras, y entonces ¿cómo hago el control y el paso de los productos? O cómo nos vamos si es que hay algún arancel o alguna cosa, cómo nos vamos a repartir ese arancel, de a quién le corresponde esa parte, ¿sí? O el producto es de origen de quién. Y comienza a complejizar esas problemáticas. Amenazas globales de seguridad, atentados terroristas, lo que les explicaba, nuevas exigencias comerciales. Cada vez nosotros, y principalmente los países europeos o nórdicos, son más exigentes en las reglas de los productos que quieren consumir, ¿sí? Tenemos nuevos modelos de negocio, lo que yo decía, o la teoría de Porter, que Porter dice tú puedes colocar donde tú quieras las producciones, pero eso complejiza más el tema de cómo controla ese comercio mundial e internacional. Una sociedad demandante principalmente de la calidad de los productos, evasión y elusión de tributos, lo que explicaba, los paraísos fiscales o la subvaloración de productos que nos ingresan al país, subvalorados y que compiten de manera desleal con cualquier importador o con cualquier productor honesto en el país, y que al final termina afectando en los puestos de empleo que este puede dar o generar en nuestros países. Esas problemáticas están ahí y nosotros no estamos exentos de esas realidades. Pero dentro de esa forma de que opera el mundo y el mundo globalizado, ¿sí?
muchas veces a nosotros se nos exige que tenemos que cumplir ciertos parámetros, como yo les explicaba, ¿sí? Porque están normados a nivel internacional, creyendo muchas veces que esas mismas recetas son efectivas para todos los países. Pero así está. Se dice que hay que liberalizar el comercio, ¿sí? Y que el comercio no tiene que tener restricciones, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué ciertos países sí ponen cupo? Como por ejemplo Estados Unidos pone cupo a la entrada de azúcar en ciertas temporadas del año. México pone cupos, por ejemplo, a entradas de metal de cierta fábrica alemana. Francia pone cupos, por ejemplo, en la entrada de productos de juguetes asiáticos. Y son mecanismos que están regidos por la misma Organización Mundial del Comercio, pero que a veces cuando uno quiere tomar algún tipo de medida en el país, comienzan a decir no, que eso no se puede hacer porque eso atenta contra el libre comercio. Oiga, pero ¿por qué los otros países sí lo pueden hacer y nosotros no? Y eso es lo que también tenemos que un poco debatir y discutir dentro de la realidad. No es que estamos en contra del libre comercio, creemos en el libre comercio, pero que tiene que jugar, o tenemos que jugarlo de forma que también nos permita a los pequeños y micro o medianos y grandes y empresarios del país a poder también desarrollar nuestra producción y crear esquemas productivos con alto valor agregado que nos permitan generar mayor cantidad de empleo, ¿sí? Que nos permitan ser también competitivos con nuestros productos en el exterior. Y tenemos que tratar de buscar, porque de eso se trata, hacer las políticas públicas, identificar la problemática y buscar la forma dentro del marco institucional, incluso supranacional que exista, ¿sí? Porque no podemos negar que estamos sujetos al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio y tenemos que sujetarnos a eso, pero dentro de eso no tenemos que satanizar lo que la misma OMC nos permite, ¿sí? La misma OMC nos permite tiene una lista, ¿sí? de todos los aranceles, y tiene la clasificación de las partidas arancelarias y te dice, tú como país, tú tienes una tarifa baja y un techo, y tú los puedes administrar y tú puedes ver qué es mejor para el país y te da esa posibilidad. No es algo que aquí se toma una decisión porque se la quiere tomar y listo, no, es más, ese tipo de impuestos, ¿sí? Porque esos son impuestos como el tema arancelario, ese tipo de impuestos lo permite la OMC, ¿sí? Pero hay otras medidas que no son impuestos, como por ejemplo lo que se puso aquí en el Ecuador en el año 2015-16, la salvaguardia. Y la OMC dice, hay que poner salvaguardias cuando estás en un momento difícil de balanza de pago. Lo establece. Pero no es algo que se inventó Ecuador, es algo que la misma OMC lo establece así. Y ese no es un impuesto, ¿sí? Ese es una medida que permite la OMC colocar, ¿sí? Entonces tenemos que estar regidas, pero aquí solamente para la reflexión esta lámina, no hay modelos de desarrollo únicos. Tenemos que buscar el nuestro y dentro del marco jurídico internacional y nacional en el que nos movemos tenemos que saber cómo jugamos nuestras fichas para poder generar lo que queremos todos los ecuatorianos: desarrollo, trabajo, productividad, poder exportar más, que nuestros productos salgan. Esa es la intención y creo que es la intención de todos y creo que en eso todos vamos a coincidir. Lo que tenemos que cuidar es que no dejarnos influenciar muchas veces de que quieren meternos modelos estructurados como que nosotros fuéramos Alemania. No somos Alemania, somos Ecuador y tenemos que entender esa realidad nuestra. Frente a esa realidad hay mucho que esta fórmula no le hagan caso porque si no nos vamos a complicar, pero muy rápido lo que nos dicen cuando ustedes ven cero, lo que nos dicen es que siempre el balance tiene que ser cero. Y el ajuste fiscal, cuando ustedes escuchan, dicen es que el presupuesto tiene que estar en equilibrio y el equilibrio es que esté en cero. Es decir, ingresos menos gastos tiene que ser igual a cero, porque ahí estamos en la economía perfecta y todo lo demás, ¿no? Como que todos nos comportáramos de manera... ¿Qué es lo que dice aquí esto? Esta ecuación habla sobre toda la economía del país y les voy a explicar muy rápido. El primer paréntesis, ¿sí? El Producto Nacional Bruto, los tributos, los consumos y la inversión es lo que se conoce como los hogares. Ahí está todo lo que nosotros consumimos y producimos. Lo que consumo cuando compro algo o lo que produzco y la inversión que inyecto como inversión nuestra, ¿ok? El siguiente es el gasto corriente del presupuesto, ¿sí?
Y lo otro son los ingresos, que en este caso T significa, los ingresos pueden ser ingresos tributarios o en este caso también tenemos ingresos petroleros. La siguiente ecuación es exportaciones, importaciones, menos exportaciones, menos las entradas de divisas, que es lo que se conoce como comercio exterior. Lo que compramos en el exterior y lo que vendemos en el exterior, más la inversión extranjera que llega, la famosa inversión extranjera que nos dice, ¿sí? ¿Qué sucede si compramos más del exterior en esa ecuación y vendemos menos, si lo ponemos en términos de dólares? ¿Qué sucede si yo comienzo a comprar todo desde el exterior? ¿Comienzo a qué? A no tener, en el caso nuestro, dólares, porque la moneda no es nuestra. En otro país puede emitir el dinero, puede, quizás en esta ecuación en el medio, puede no tener solamente tributos, sino también emitir dinero. ¿Ok? En esta ecuación, si nosotros en la parte del comercio exterior salen nuestras divisas, pero no tenemos la capacidad de exportar para que entren esas divisas con rapidez, no somos Alemania, entonces tenemos un problema en la balanza de pagos. ¿Qué nos dicen los analistas tradicionales? Que tenemos que ajustarnos, y cuando dicen que tenemos que ajustarnos, nos dicen la ecuación de en medio, G menos T, gasto del presupuesto frente a los ingresos de los tributos, y dicen, hay que reducir todo y hay que reducir también el gasto, pero ahí están médicos, ahí están policías, ahí están militares, ahí están profesores, ahí están todos los trabajadores que nos prestan los servicios en los cuales creo que como país hemos avanzado. Y entonces el ajuste significa libéralos y déjalos a ellos afuera, no hay empleo, ¿sí? Y cuando tú haces ese ajuste, libera la ecuación de acá, porque la ecuación de acá va a ser que la plata que dejas recibir en esta parte de en medio, ¿sí? Esta ecuación, espérese, la parte de acá es la que va a traer las divisas, pero nosotros no somos exportadores, no somos Alemania. Y entonces, ¿quién termina pagando la ecuación para que sea cero? Estos de aquí, que somos los hogares. Y ahí tenemos un problema en la política, porque al final terminamos pagando, cuando se toman medidas de ajuste, terminamos pagando todos los hogares, es decir, todos nosotros. Y esa es creemos, particularmente yo creo que es la fórmula del fracaso. En una situación como la que se encuentra el Ecuador, hacer el ajuste que se pide y liberalizar esto, sabiendo que no tenemos todavía la capacidad exportadora, es la fórmula del fracaso. Porque ¿quién va a terminar pagando el ajuste? Los hogares, todos nosotros. Porque vamos a tener que sacar de nuestros ahorros para que la economía no se caiga, porque va a haber un problema. Entonces, por ahí están pensadas algunas de las políticas que el señor presidente ha dicho, pero quería comentarlas porque por ahí viene también un tipo de política que está dentro de este marco, que es lo que nosotros hacemos como administración aduanera, como SENAE. El tratar de que ese comercio que ya se da con las problemáticas que vimos anteriormente, ¿sí? Tratar de buscar primero que cumpla con la ley, que haya una competencia legal y justa y que no haya esa defraudación que existe, que he explicado que existe en el mundo, no es exclusivo nuestro, que está en el mundo, ¿ok? Frente a eso, tenemos una problemática en esa parte del comercio exterior, principalmente en el ingreso de mercaderías al país o en el ingreso de cualquier tipo de productos por nuestros pasos fronterizos. ¿Cuáles son? ¿Sí? Hay un problema que se llama contrabando, pero cuando uno habla contrabando se tiende a pensar que es el señor que está en la frontera sur o en la frontera norte, que está con su mulita, con su burro, y le pone los 2 tanques de gas a los lados y se pasa la frontera. Cuando uno habla de contrabando se tiende a pensar en eso, ¿sí? Ese es contrabando, sí, pero hay otros tipos de contrabando. Hay un contrabando que es el que nos está quitando muchos recursos, ¿sí? Que se lo conoce como el contrabando técnico, y que algunos analistas expertos aquí dicen, eso es un error decir que aquí el contrabando es la subvaloración. Eso a nivel internacional, la subvaloración se conoce como contrabando técnico o subvaloración. ¿Y qué es la subvaloración o qué es el contrabando técnico? ¿Sí? Es que vengan productos desde el exterior fingiendo un precio que no es real. ¿Para qué?
para pagar menos impuestos a su ingreso y entrar a competir de manera desleal en nuestro mercado o competir de manera desleal contra nuestros importadores serios. ¿Sí? Un estudio, no es nuestro, es un estudio internacional de un instituto inglés, dice que al país durante los últimos 3 años son, ¿no? ¿Sí? Al país ingresaron mercaderías al Ecuador subvaloradas en alrededor de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Es decir, que alguien dijo que un producto que en el mercado internacional costaba 100, cuando lo declaró en el ingreso a aduana, resulta ser que lo declaró como que valía 1. ¿Qué consiguió? Pagar menos ¿qué? Menos arancel, menos IVA, menos ICE. ¿Sí? Hizo un acto ilegal, porque eso no es legal. ¿Sí? Ese estudio dice que son 12.000 millones de dólares de mercaderías que ingresaron al país de forma subvalorada, que representan, si esas mercaderías hubiesen sido declaradas como con su valor real, con el valor de mercado real, y no hubiesen ocultado esa información, hubiésemos generado una recaudación de alrededor de 2.000 millones de dólares, más de lo que generó la misma salvaguardia. Perdón que lo ponga en términos recaudatorios de ingresos al fisco, pero es una realidad. Quizás si todos hubiésemos pagado como se debía haber pagado en el ingreso de esas mercaderías, no necesitaríamos tomar ningún tipo de medidas. ¿Sí? Pero esa es nuestra realidad y estamos perdiendo los recursos. ¿Cómo funciona? Lo que les explicaba. Viene un producto de un país del exterior, en ese caso es una exportación, ¿sí? Digamos que acá está Ecuador y Ecuador está importando este artefacto. No es un tema particular contra el producto, por si acaso, pude haber puesto cualquier cosa. Pero ¿qué sucede? El exportador manda su factura, la factura la manda a un paraíso fiscal. Paga 1.500, la factura dice 1.500. Luego viene un intermediario, esta factura viaja al país, en este caso Ecuador, pero ya no vale 1.500. ¿Sí? Ahora vale 1.000. Miren cuánto se diluyó. Y llega al país con una factura de 1.000. ¿Qué sucedió? Se bajó 500. ¿Pagan qué? Menos impuestos. ¿Sí? ¿Qué pasa con un señor que sí paga los 1.500? Porque ese es el precio que lo compra en el mercado internacional. ¿Compite o no compite el otro deslealmente? ¿Es comercio injusto o no es comercio injusto? La OMC dice, la Organización Mundial del Comercio dice, hay que abrir los espacios para el comercio. Hay que ir al comercio internacional. Hay que fomentar el comercio porque eso nos permite desarrollar. Sí, pero la misma OMC también lo dice. Hay que facilitar el comercio, pero no el comercio ilegal. A ese comercio ilegal, los países tienen la función de tratar de que eso no suceda. ¿Y quién lo tiene que hacer? La aduana del Ecuador, en este caso del país, el SENAE. En todos los países lo hacen las aduanas. En este caso, nosotros, SENAE. ¿Pero qué encontramos? Nosotros cuando ya estamos y el señor presidente me llama, 24 de mayo me da las directrices y me dice vamos a luchar frontalmente contra el contrabando y la defraudación, por lo tanto ya vaya trabajando en el plan de acción para esto. Nos encontramos que en nuestra base de datos, estos datos son ciertos, son reales. Un par de zapatos es declarado en aduana en $5. La pregunta que yo hago siempre, ¿ustedes encuentran en algún centro comercial o en alguna tienda un par de zapatos que cueste $5? No. ¿Sí? Lo encuentran, nosotros vimos que lo encuentran mínimo en $40. Miren la ganancia que tiene, 677%. Por ahí alguien me dice, sí, pero si tú le pones el impuesto a la renta, si tú le pones el no sé cuánto y si tú le pones no sé qué, y entonces ahí son los costos más atrás. ¿Sí? Oiga, pero 600, 700, o sea, digamos que le ponga 400%. O sea, no hay lógica económica aquí. Esto es lo que se conoce en la teoría económica como la construcción de precios. Y aquí no hay ninguna teoría económica. ¿Sí? Aquí hay un problema.
¿Ya? Una corbata en 17 centavos y se encuentra afuera en 17 dólares. Nos declaran en aduana 17 centavos. Afuera la encuentran en 17 dólares. Nos declaran un cepillo dental en 0.2 centavos, en 2 centavos. Lo encuentran afuera en $1. ¿Sí? Pero justo alguien, y conversando, me decía, oiga, pero a ver, si lo meten ese valor, ¿sí? Y lo venden este valor, va a tener que pagar impuesto a la renta. Sí, pero miren lo que hacen. No uno, muchos. Este es un caso real. Es un producto que parece inofensivo, un foquito, ¿no? En el mercado internacional cuesta 10 centavos. Su país de origen es un país asiático. Entra a aduana con un valor de 3 centavos. Verán que les digo que cuesta 10 centavos en el país de origen. Entra a aduanas declarado en 3 centavos. Desaduanizado, pagando todos los impuestos, y acuérdense que este producto, este foco incandescente, paga un impuesto al consumo especial porque había una política ahorrativa para que este tipo de productos paguen ese impuesto al consumo especial. Salido de aduanas en 11 centavos. Lo toma otra empresa y le pone un precio de 14 centavos ya. Lo toma otra empresa y le sube el precio a 72 centavos. Al final, la empresa que lo vende al consumidor final, porque en este precio lo encontramos el foco en el mercado ya donde nosotros lo compramos, $1.56. 52 veces. De aquí a acá pasó el precio en 52 veces más. Pero alguien dice, oiga, pero ahí tienen que pagar impuestos de renta. Les cuento que estas empresas que están aquí son fantasmas. Son empresas de la misma persona que trae la importación, que interpone personas o usa personas, o muchas veces las personas ni siquiera saben, para crear empresas, transaccionar y hacer la cadena y diluir el control, usar facturas falsas para no pagar nada. Al final, ¿quién termina pagando? El consumidor. Nosotros terminamos pagando ese precio. Este ejemplo es real, ¿sí? Es real. Y este es de una empresa que tiene un contrato exclusivo con la fábrica de esta empresa, que frente a todos los esquemas de comercialización que pueden tener, él tiene el mejor trato, que frente a él, alguien en el país no puede tener un mejor precio. Él. Pero ¿qué detectamos? Que hay otro importador, ¿sí?, que trae en estos precios. Y es el mismo producto. Y la fábrica, ¿sí?, en el exterior nos dice, oiga, él es el importador serio, el otro no sé cómo está haciendo. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Una competencia ¿entre qué? Entre importadores, uno serio y uno no serio. Y esto es real. ¿Quién se está afectando? Y él me dice a mí, por favor, Mauro, él me está compitiendo deslealmente. Yo ya he tenido que votar gente porque no puedo competir contra esto. Porque si yo voy al mercado interno como consumidor y voy a los dos locales, y digamos que los dos locales ponen el mismo precio, pero el de acá dice, yo te hago una oferta y te bajo el precio. ¿A dónde voy a comprar? ¿Qué me da la oferta? ¿Sí? Entonces, frente a esta problemática, no solo eso, solo para que ustedes tengan un dato, de todos los productos que ingresan al país, de todos los productos que ustedes se pueden imaginar que estamos transaccionando en el comercio internacional, un vaso, un proyector, una computadora, un celular, de todo, el 70% de productos, 70% de esos productos vienen con valores de 1 y 5 centavos. 70% de todos los productos que nosotros compramos vienen con valores de 1 y 5 centavos. No estoy diciendo que no puedan vender cosas en 5 centavos. Pueden vender, pero el 70% de los productos. Eso es lo que llama la atención, ¿sí? Tengo 1000 empresas, 1000 empresas importadoras que han usado facturas falsas, que están relacionadas con el caso que ha sacado ya el Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿qué quiero llegar aquí? ¿Sí? Ahí tengo un serio problema. Aparte del problema que tengo en las fronteras,
¿sí? Y recuerden que la aduana no solo los puertos y los aeropuertos. Tenemos que controlar todo el paso de las mercaderías o productos en los pasos fronterizos del país, ¿sí? Y tengo otro problema, porque allá también están introduciendo productos de manera ilegal, por pasos no autorizados. Prendas de vestir, zapatos, productos que incluso son de prohibida importación, porque ahí vamos por el tema de proteger la salud de los ecuatorianos, como cigarrillos, que no sabemos de dónde se fabrican, licores que no sabemos si son adulterados o no, ¿sí? Y tenemos una serie de problemas en las fronteras. Productos perecibles. Los cebolleros están quebrados porque nos llega cebolla desde Perú, porque Perú produce la cebolla con menor valor, porque como tiene moneda, devalúa, se hace más competitivo, y nosotros, nuestro precio, como está en dólares y nuestra producción está en dólares, no podemos ser más productivos. ¿Qué sucede? Los productos que vienen desde allá quieren llevarse los dólares de acá, introducen esos productos. ¿Qué ocurre cuando llega la cebolla acá? Los productores nuestros no pueden vender porque no pueden competir contra ese precio. ¿Y qué sucede? No hay empleo. Los arroceros. Nos pasa el arroz de Perú por cantidad. Hay muchos factores, definitivamente. Que el producto peruano es mejor, pero no puede entrar. Y se vende acá con menor precio. ¿Por qué? Porque nuestros productores, como están en dólares, no pueden devaluar y por lo tanto tienen que pagar el costo. Y un saco de arroz que cuesta 23 dólares en Perú, acá lo encontramos en 32. ¿Qué sucede? Nuestros productores ya no van a sembrar, no hay empleo. Entonces, esa problemática existe. Solo nosotros, desde el 24 de mayo hasta acá, hemos aprendido en alrededor de 30 millones de dólares. En los puertos hemos cogido 5 contenedores, casi uno cada mes, que nos decían que traíamos mercadería, que decían que traían mercadería, que eran equipos electrónicos, pero en realidad eran cajas de whisky. Que nos decían que traían equipos para fabricar no sé qué cosa, y en realidad eran prendas de vestir. Y el último que capturamos que traía zapatos, ¿sí? Que nos fingen la declaración, que dicen que traen algo, pero en realidad no es ese producto. Y claro, entran 1000 contenedores por día. Entonces la aduana tiene apenas 2 escáneres y uno está dañado. Para poder escanear, porque fue una forma rápida, diríamos, si tuviéramos todos los escáneres en los puertos, todos los contenedores pasarían y pudiéramos ver si realmente están declarando lo que están declarando. Aparte de los problemas que tenemos con la información, porque no tenemos buena información, como ven. Tenemos problemas con la subfacturación, tenemos problemas con las facturas, si son reales o no en el exterior lo que me están enviando, son millones de facturas que tendría que revisar al día o llamar por teléfono a otro país, por lo tanto necesito buscar otros mecanismos para hacerme más eficiente en el tema de facilitar el comercio. Porque ¿a quién tengo que facilitarle? Tengo que facilitarle al que hace comercio justo, no al que hace comercio injusto o ilegal. Nosotros, por ejemplo, necesitaríamos laboratorios. Tengo un laboratorio. ¿Qué pasa si viene un material o un producto que es para nuestros niños y ese producto logra ingresar al país? ¿Sí? Miren que ahí no voy por un tema de salud pública, por proteger la salud pública, a controlar en el paso de entrada de mercaderías. ¿Qué tendría que hacer yo? Mínimo hacer muestras de algún tipo de muchos productos de los cuales no tenga certeza de su calidad en mis laboratorios, pero mis laboratorios no lo pueden hacer porque solo tengo uno y tengo 2 laboratoristas. Tendría que tener mejor expertise en la clasificación de los productos, porque muchos de ustedes a lo mejor traen un contenedor con una partida arancelaria que es un producto, pero que lastimosamente por no tener la capacidad a veces o por no tener la tecnología, nosotros entramos en dudas y digo, este producto con este material, con esta tela me parece que no es, y si no es, cambia la otra partida y la otra partida tiene un derecho arancelario mucho más caro y entonces tengo dudas. ¿Dónde lo debería llevar? A un laboratorio, quizás, para analizar la calidad de los productos y ver si es que pertenece a la una o a la otra. O tendría que tener muchos expertos de clasificación o merceología, o muchos expertos en saber cómo funciona ese producto o qué componentes tiene ese producto, en casi toda la institución. Preparación, ¿sí?
Necesitaría tener en los aeropuertos, ¿sí?, muchos más escáneres para que cuando vengan los turistas puedan entrar al país más rápido. Aunque hemos mejorado, pero nos falta. ¿Por qué? Porque no tengo toda la infraestructura y la tecnología. No puedo controlar todos los pasos fronterizos, porque son 2.500 kilómetros de frontera y tengo 14 patrullas para poder movilizar, 14 patrullas, ¿sí? Y todos los destacamentos que tenemos están en una situación no muy apta para nuestra gente que está allá, para la policía incluso o para las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una problemática que es real. ¿Y qué sucede? No tengo la capacidad. ¿Estoy mejorando? Sí. ¿Estoy dando un mejor servicio? Sí. Tratando, pero no puedo hacer el óptimo o no llegar a un mínimo de óptimo. Por lo tanto necesito poder llegar a eso, porque ¿qué vamos a hacer si yo puedo controlar bien? Primero, facilito el comercio a quien le debo facilitar. Si alguien viene, como ya tengo la información, está todo perfilado, sé que ese productor siempre ha sido serio, que trae cosas con sus certificados, con las facturas de la casa, de donde la compró, a él le digo paz, inmediatamente paz, porque ya tengo la información, porque tengo la capacidad de procesar esa información y también tengo la capacidad de identificar a aquel que me quiere hacer trampa y le digo a él sí, detengamos. ¿Quién se beneficia? ¿Se beneficia al que lo detuve y que le encontré la trampa? ¿O se beneficia el importador serio? El beneficio es para el importador serio. ¿Quién se beneficia cuando yo puedo detener los camiones de cebolla en la frontera? ¿Quién se beneficia? Nuestros productores. O el importador que también trae cosas legales. ¿Sí? Ese es el servicio. Por eso es que establecemos el mecanismo de crear una tasa de servicio de control aduanero, ¿sí?, que me permite dar, a pesar de las mejoras que he hecho, tratar de dar un mejor servicio en el tema del control aduanero. Pero ¿qué es el control aduanero? Que ahí también hay mucho error. Se pretende decir que solo el control aduanero es cuando pasan los contenedores. No. A nivel internacional, en los conceptos, la gestión y el control aduanero es todo. Es la transmisión de la información, es el servicio que yo le doy por el control, o si le hago aforo físico o no, o si tengo la capacidad de controlar a aquel que me quiere defraudar porque le estoy dando también un servicio al que hace las cosas bien, si tengo la capacidad de ver los pasos fronterizos, qué ingresa y qué no, si tengo la capacidad de ver en mis laboratorios si ese producto que entra es contaminante o no y le puede afectar quizás a nuestros niños, si tengo la capacidad, ¿sí?, de poder en los aeropuertos que entren de forma más rápida los turistas o nuestros migrantes o los mismos ecuatorianos cuando retornamos al país. Ese es el servicio del control y la gestión aduanera. Pero hoy lo estamos llevando mucho más allá, y eso por pedido del presidente. Una de las cosas que yo le decía al señor presidente es que teníamos que ver esta problemática de manera completa. Porque uno de los problemas que yo había identificado en su momento en el país es que el tema del contrabando y la defraudación se lo mira parceladamente. Es decir, si yo tengo que dar un certificado para que ingrese medicamentos, eso es un tema de salud. Si yo tengo que dar un certificado de movilización de productos de la frontera, eso es Ministerio de Agricultura. Si yo tengo que dar un certificado para que productos se me va el nombre, productos como de la pesca, ¿sí?, puedan movilizar de un lado de la frontera sur hacia acá, eso es de acuacultura. O si tengo que dar cada cosa por diferentes lados. ¿Qué esfuerzo hicimos ya? El articularnos todas las instituciones y decir, si es política de Estado luchar contra el contrabando y la defraudación, lo que tenemos que hacer es dar ese servicio de control. Pero no solo es SENAE, es todas las instituciones. ¿Cuántas estamos hoy? 39 instituciones articuladas. Arrancamos ya. Ayer, ¿sí?, dimos una rueda de prensa en Guayaquil donde desarticulamos una banda dedicada justamente al comercio ilegal y al contrabando. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque comenzamos a trabajar ya con información entre todas las instituciones. Este no es un tema que solo lo tiene que ver el SENAE.
Y esa era mi propuesta siempre. Esto tiene que ser visto de manera articulada a todas las instituciones, porque ahí sí vamos a brindar un verdadero servicio en la gestión aduanera. Tiene que entenderse que todo paso de mercaderías, ingresos o salidas de mercadería de nuestro territorio, ¿sí?, es gestión aduanera. Por lo tanto, si alguien tiene que dar un certificado de medicamentos que va a ingresar al país, ¿está haciendo algo de gestión aduanera? ¿Sí o no? Sí, porque ese certificado es el que le va a permitir ingresar al país. Pero si ese certificado solamente está pensado en verificar que tiene que tener los componentes, el medicamento, tales y tales y tales, y no pensar que si ese certificado va a abrir las puertas para que entren mercaderías caducadas o ilegales, es un error. Entonces, de esa forma estamos articulándonos para dar el servicio. Aquí vamos a ir por mejorar la gestión aduanera. Y entonces decimos, creamos la tasa de servicio, que también ha habido mucha especulación. A ver, primero aquí, se ha dicho que esto es un arancel. Luego se dijo que esto era una salvaguardia oculta. Luego, después de haber transitado por esa desinformación de varios días, luego se dijo que esto que habíamos puesto se oponía a las normas internacionales o a los convenios o a los convenios que hemos firmado a nivel internacional. Cuando eso tampoco ya no surtió efecto, se dijo que esto era inconstitucional, y se puso una acción, se puso medidas cautelares que la justicia en derecho falló y dijo, aquí no hay nada de eso. Siempre creo que eso es bueno, que la independencia de las funciones, y así sucesivamente, ¿sí? Primero, por concepto doctrinal, ¿sí? Dentro de los tributos están las tasas, ¿sí? Están los impuestos como los derechos arancelarios o los aranceles, ¿sí? Pero los tributos o los derechos arancelarios, que son impuestos, tienen otra función. Doctrinalmente, las tasas se establecen contra la contraprestación de un servicio, aunque muchas veces este no pueda ser individualizado, perdón. Pero la prestación de servicio lo da el Estado, ¿sí? Y tiene que haber la prestación del servicio. ¿Ok? Un impuesto o un derecho arancelario, un impuesto como ese, va por otra lógica de actuar. Va para recaudar al presupuesto general del Estado. Una salvaguardia, como yo explicaba, ¿sí?, no es ni siquiera un impuesto, es una medida extraordinaria que lo establece la OMC para circunstancias particulares en los países. Vamos por definiciones primero, porque sobre eso los expertos que nos hablan nos confunden cada vez más. ¿Ok? Primero eso. Luego se nos dice que esto no está acorde a las normas internacionales. Pues déjenme decirles que nosotros en eso hemos sido muy rigurosos y muy serios en analizar previo a establecer la tasa si ésta cumplía o no con todos los acuerdos internacionales. Vimos el acuerdo de la OMC, artículo 8 del GATT, y el artículo 8 del GATT establece que los países pueden poner una tasa de servicio, ¿sí?, con la prestación del servicio, pero no es claro, y los países decían, no es muy claro. El acuerdo de Marrakech de facilitación de comercio, en su artículo, creo que es el 6, establece y él aclara eso, y dice, de lo que dice el 8 del GATT te lo voy a aclarar, y ahí me dice que puedo establecer una tasa de servicio de gestión aduanera con la contraprestación del servicio, aunque su costo sea aproximado. Y lo establece el acuerdo de Marrakech, lo establece el GATT, lo establece la normativa de la CAN, que permite poner esa tasa de servicio, de control.
Sobre eso hemos analizado el acuerdo de la Unión Europea, nos hemos reunido con la Unión Europea. Obviamente ellos todavía tienen que analizar, como está bien y así debe ser, pero ellos deben analizar, no nuestros expertos de ciertos gremios acá que ya han dado su dictamen y su análisis, un dictamen, un análisis de un lado. Y eso es lo que nos complica mucho, porque genera dentro de nuestro propio país, para algo tan loable como esto, para tener un mejor servicio en el control, para evitar que vengan importadores a competir de manera desleal con nuestros importadores, para que nuestros productores o comerciantes honestos no puedan recibir un buen servicio por esto. ¿Quién se beneficia cuando damos mejor este servicio? El importador serio, definitivo. Esta tasa, frente a esta contraprestación del servicio, tiene que tener un presupuesto. El presupuesto está. Y el presupuesto nos cuesta 450 millones de dólares. Ya quisiera yo que la tasa me diera 450 millones de dólares. ¿Sí? No me da los 450, pero sí me permite generar un ingreso, ¿sí?, para dar mejor y ir mejorando el servicio. Porque ese es el objetivo de esa tasa. Cuando ustedes pagan una tasa de alumbrado público, ustedes reciben el servicio de alumbrado público. En el caso hipotético ideal, algunos dirán, a mí no me llega la luz, por lo tanto, pagan el servicio de alumbrado público, sí, es una tasa de servicio, pero no significa que esa tasa de servicio de alumbrado público también no beneficie a lo mejor a algún indigente que está en la calle, porque recibe también el alumbrado, pero él no va a pagar. Cuando ustedes pagan por la tasa de bomberos, no es que todos los días se les incendia la casa, pero pagan una tasa de servicio para el cuerpo de bomberos o de seguridad. No es que todos los días está un policía con ustedes, pero cuando sucede algo le dan la asistencia. O si a un indigente le están haciendo algo en la calle, la policía va y lo ayuda. El indigente no paga la tasa, la pagamos todos. Nos dan un servicio, sí, el servicio de vigilar y precautelar, pero indirectamente tiene otros efectos positivos en este caso. Así funcionan las tasas de servicio. Y eso es lo que nosotros hemos establecido. Se decía también que nosotros no podíamos establecer la tasa. El artículo 301 de la Constitución establece que el órgano respectivo y con autoridad puede establecer la tasa, en este caso nosotros. También el COPSI establece cuáles son las tasas que nosotros podemos poner por gestión aduanera. El mismo Código de las Finanzas Públicas establece los conceptos de las tasas. Entonces, en derecho podemos establecer las tasas. Otra cosa es que no me guste, u otra cosa es que no quiera. Eso es otra cosa. Y sobre eso quiera crearme un sinnúmero de legulladas o por interponer recursos o lo que sea. Digo, todo el mundo tiene el derecho. Todo el mundo tiene el derecho. Y está bien. Y la justicia actuará. Pero nosotros creo que hemos sido muy rigurosos en el análisis técnico, jurídico, de normas internacionales y nacionales, en que esto lo cumpla en todos sus requisitos. Otra cosa, como digo, es que a cierto sector en particular simplemente no le guste, porque defiende a veces solamente un interés particular. Cada cual tiene derecho a hacer lo que ellos crean, ¿sí? Pero aquí hemos dicho, nosotros estamos en beneficio del país, y si nosotros mejoramos ese servicio que hoy estamos dando y somos más eficientes, definitivamente vamos a dar el mejor servicio al importador serio, y va a haber un efecto colateral. ¿Qué va a ser? Vamos a proteger empleo, vamos a proteger nuestra producción, nuestra salud de nuestros ciudadanos, vamos a mejorar incluso nuestra propia producción. Y eso es lo que tenemos que pensar, que está atrás. Y al final estamos hablando, ¿sí?, de una tasa de 10 centavos por unidad. ¿Qué sucede hoy? Y ustedes que trabajan permanentemente con mercaderías, ustedes saben que las mercaderías pueden venir de diferente tipo, ¿sí? Yo puedo traer algo líquido o algo en masa, o puedo traer cantidades enormes que vienen al granel, o puedo traer
de 1, o puede traer de 20, o de 1000, o de 40, y en un contenedor pueden venir infinitos tipos de mercaderías. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder cobrar la tasa de los 10 centavos? Teníamos que buscar formas de armonizar y estandarizar unidades de medida. Por ahí alguien ya me dijo, oiga, es que usted el líquido no lo puede transformar en gramos. Pero sí tengo el peso, pues, de cuánto pesa el líquido. Pero bueno, cuando uno simplemente quiere oponerse por oponerse, puede encontrar cualquier justificación. ¿Qué hicimos para armonizar esto? ¿Sí? Dijimos, vamos a buscar la forma o la unidad menor que se pueda estandarizar todo. ¿Ok? Ese es el gramo. Y creamos una unidad de control. Una unidad de control que también quiero aclarar. Y lastimosamente uno no tiene la capacidad de llegar a toda la ciudadanía, y otros sí la tienen y confunden. Voy a aclarar, no es una unidad de control que solo está por el peso. Eso es un error, y por eso cuando sacan esos ejercicios en las redes cometen unos errores enormes. Yo no creo que es error, yo creo que es intencional para hacer creer a la gente que tiene un efecto mucho más grande, ¿sí? Esa unidad de control tiene 4 variables, ¿sí? Una sí es el peso, otra es la presentación, el tipo y el riesgo. El peso es el mínimo de unidad física de la mercancía. La presentación es cómo viene ese producto, ¿sí? Si viene de unidad, si viene en empaques de 10, en empaques de 20, de 40, ¿sí? El tipo de mercadería, si es un esfero, este esfero es grande, es mediano, es pequeño, ¿cuál es sus características? ¿Sí? Y el riesgo, que es un factor que nosotros usamos con información de nuestras bases de datos, en los cuales ese tipo de productos nos genera una alerta de riesgo en base a variables que tenemos de algunos años estandarizadas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sí? Con metodologías estadísticas, que son temas científicos, que hay ciertos politécnicos aquí. Nosotros tratamos de estandarizar todo esto, porque no podemos llevar a medidas diferentes, ¿ok? Esto con toda la información que se tiene de todos los ítems por productos. Creo que son más de, no sé si son más de 15.000, pero claro, es una cantidad enorme, porque ustedes más que nadie que trabajan en el tema de comercio saben que una misma subpartida, ¿sí? Una partida se puede abrir en diferentes tipos de productos. Incluso en la misma partida puede haber diferentes características de los productos. Y eso lo hace mucho más complejo el tema. Pero para cada una tienen que sacar la información y estandarizar y armonizar todo esto. Una vez que se procesa la información y se aplican los métodos estadísticos, se lleva ¿a qué? A la unidad de control, que se la pone también en gramos. Entonces no es solo el peso, ¿sí? Además, como hay un presupuesto establecido de cuánto es que tenemos que generar para poder dar el servicio, yo no me puedo pasar de un límite, ¿sí? Y no quiere decir que si yo traigo una ¿cómo se llama la que veíamos el ejemplo que nos ponían? La draga. Una draga que pesa no sé cuántas toneladas, la draga va a pagar $800.000. Oigan, no sean así. O sea, ya ese es a propósito, creo, ¿no? Ya creo que ese es a propósito, que lo ponen para decir, miren cómo afecta la inversión y no sé. No puede ser, pues. Primero porque ya no sería una tasa. Se dispara más que cualquier arancel, ¿sí? Hay un rango para eso, ¿sí? Que hay productos que no van a, o sea, ningún producto puede pasar de $700. ¿Y por qué eso? Porque ese es el parámetro que necesitamos dentro de todos los tipos de productos, el presupuesto que nos daría, de acuerdo al análisis que hicimos estático de un año, lo que nos podría generar el recurso para dar el servicio. No es lo mismo ponerle 10 centavos a un tornillo, ¿sí?, que ponerle 10 centavos a la draga, porque no tendría mucho sentido, o a un vehículo. Tengo que homologar este tornillo, cuánto representa en esa draga,
¿sí? Pero no se puede pasar de un límite porque si no estoy distorsionando la medida de la tasa. No sé si se entiende esa parte, porque ahí funciona que cuando traigo el producto, lo pongo en gramos, divido para esa unidad de control, lo multiplico por los 10 y es lo que tengo que pagar. ¿Por qué esas variables? Porque para poner la tasa, tengo que usar variables objetivas. Cuando nosotros ponemos una tasa de alumbrado público, ¿sí?, tenemos que buscar variables como en qué ciudadela vives, en qué barrio, cuántas personas están ahí, cuánto es el consumo, y de acuerdo a eso te pongo la tasa de servicio. Hay variables, esas las estandarizas y pones ahí una unidad de medida, ¿sí? Obviamente es más complejo para el alumbrado porque hay subsidios cruzados y un montón de cosas más, ¿sí? Entonces, así funciona esta tasa de servicio, ¿sí? Obviamente, y aquí no somos infalibles, siempre lo hemos dicho, ¿sí? Porque son 15.000 ítems. Alguien me decía en su momento, porque eso fue otra cosa, es que ustedes no ponen y no transparenten la información. Una semana antes de entrada en vigencia la resolución, que era el 13 de noviembre, una semana antes subimos una herramienta para que la gente ingresara a la partida y vea cuál es su unidad de control y haga sus cálculos. Claro, no estaba en vigencia. Alguien me llamaba y me decía, Mauro, creo que hay un error en mi unidad de control. Por favor, verifiquemos. A ver, veamos si es verdad. Mira, esto es una maquinaria que es agrícola. De los datos que nosotros tenemos históricos, esto viene en plástico, pero resulta ser que él, no sé cómo, o si, bueno, sí, porque lo pudo hacer, tiene algo de aluminio. Y entonces, dentro de las variables que tenemos, definitivamente aquí hay algo que a él está dificultando. Y entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos que analizar y ver. No ha salido la resolución, todavía no estamos en vigencia, no está cobrando, ¿sí? Pudo hacer el cambio. ¿Qué hicieron algunos? Dicen, le tomo una foto aquí y luego cuando salió le tomé otra foto y dice, él cambió todo. O sea, bueno, si yo quiero ver mala intención en todo, siempre la voy a encontrar, ¿no? Dice que no hay transparencia, que no se ha comunicado. El anexo está publicado. Pero no es como a mí me gusta. Chica, bueno, ya veamos pues. Vamos conversando cómo es que te gusta. Uno lo hace para facilitar, bueno, no me gusta así porque quiero verlo todo. Pero ahí lo puedes ver todo. Tanto es así que han salido muchos ejercicios. Claro, los hacen a propósito con la tasa y con el arancel y le ponen el total y dicen, pero el arancel ya está. Y la tasa no es un arancel. Y es un error, pero ¿a qué nos llevan? Nos llevan a querer confundirnos, a generar problemas, ¿sí? Hoy, igual, tenemos un mecanismo establecido que si hay alguien que está haciendo su declaración y encuentra que hay algo que no le suena dentro del valor, bueno, hay el mecanismo para que las mesas de servicio o la consulta que nos puede hacer. Nosotros revisamos, tenemos ya un instructivo interno, tenemos un mecanismo de cómo en la interna se tiene que analizar eso para ver cuál va a ser el resultado. Obviamente eso va a generar que se cambie algo en el anexo, pero eso va a ser transparentado, va a ser informado. Hay los procedimientos internos. Eso es lo que alguien, o a lo mejor no sé si ellos piensan que acá uno puede venir, bajar algo, subir algo, como que si mañana no está la Contraloría y me dice, oiga, ¿dónde está el manual de esto? ¿Y dónde están los cumplimientos de estas cosas? Mañana uno es el responsable, porque como funcionarios públicos estamos regidos a las normas públicas. Entonces esas son las cosas que muchas veces distorsionan. Pero lo traemos acá para que ustedes lo escuchen, para que lo vean y para decirles que existen los mecanismos, ¿sí? Ya digo, no somos infalibles, son 15.000 ítems que hay que revisar uno a uno frente a la rapidez de las cosas que tenemos que hacer. Y así funciona la tasa de servicio. ¿Se va a revisar la tasa? Sí, se la puede revisar, porque en la medida que se vaya reduciendo el tema de la defraudación y el contrabando, pues definitivamente nosotros, en la medida que estemos dando un mejor servicio y tengamos definitivamente vamos a ir reduciendo. Pero es que usted me va a cambiar permanentemente el valor de la tasa. No, el señor presidente ha dicho, nosotros no vamos a tocar más medidas, estas son las que se van a tomar.
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros acá? Dar el servicio, porque si yo doy ese buen servicio, ¿qué va a ocasionar? Que yo pueda recuperar esos 2.000 millones que se me están defraudando. ¿Sí? Porque si yo tengo la capacidad, si tengo la tecnología, si tengo la infraestructura, si tengo el recurso ideal, yo puedo bajar esos niveles. Si no, es imposible y definitivamente nos vemos amenazados a esta problemática. Necesitamos tener una aduana de clase A, necesitamos dar ese mejor servicio. Hoy hemos hecho algunos esfuerzos, pero no es suficiente porque este problema nos desborda. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Y va el servicio en función de ¿quién? Del importador. Pero ¿quién va a estar gustoso? El importador serio. Porque el que no es serio va a decir, uy, estos señores nos van a comenzar a controlar. Y eso no es así. O sea, nunca vamos a ir en contra. Vamos a los hechos, y a que cumplan lo que en ley debe cumplir. Si yo tengo que cumplir lo que la ley dice, y eso es lo que tengo que pagar. Si yo tengo que proteger a nuestros ciudadanos de que no entren productos de mala calidad, yo tengo que hacerlo. Ese es mi rol y mi función. Si yo tengo que tratar de mejorar las exportaciones, tengo que hacerlo, porque así mejoro la gestión aduanera y le doy un mejor servicio a nuestros exportadores. La primera cara que llega, o la primera imagen que se lleva el turista, o la primera impresión que se lleva un turista, ¿cuál es? En la aduana. ¿Quién es el principal socio de un exportador? La aduana. ¿Y quién es el principal socio de un buen importador o de un productor nacional? Definitivamente la aduana, y eso es lo que queremos. Ejemplos, están algunos ejemplos porque también ha habido algunos problemas aquí. Por ejemplo, en el trigo, están ahí levadura, estos son pinturas, polietileno, barras de acero, son los valores. ¿Qué hemos hecho nosotros acá? No sé si tienes productos de consumo suntuario o solo son materias primas. Ah, ya, ok. Porque hay ciertas cosas que se ponen, que se comunican, ¿no? Y dice, el valor de un champú cuesta $1, dicen, ¿no? Ah, puede haber. Digo, pero $1 ya me llama la atención. Yo voy a comprar ese contenedor que cueste $1 el champú, porque en el mercado cuesta 12, ¿no? O el nuestro de producción nacional que cuesta 5, ¿sí? Y ahí hay una distorsión. Pero ¿qué se hace? Se comunica de una forma que se trata de que la gente lo vea como una amenaza. Los precios se mantienen, no tienen por qué subir, ¿sí? Y eso es un poco el mensaje. No sé cómo está el tema de la organización de las mesas para trabajar. Ah, bueno, algunas de los procedimientos de lo que yo he comentado que estaban acá. Se realizará al menos una revisión semestral de unidad de control vigente en las mercaderías, considerando evolución de las variables, el peso, tipo, presentación, riesgo de tiempo, actualización de la nomenclatura del arancel, porque puede haber una actualización y se puede abrir y no hay la unidad de control, entonces ahí tenemos que ver cómo revisamos eso. Solicitudes formales y sustentadas de revisión por parte de los usuarios, gremios, importadores o productores, que tiene que contener el detalle de la mercancía, la subpartida, ¿sí? Arián sobre la cual se solicita la revisión de la unidad de control, el sector productivo relacionado, el número de RUC correspondiente al importador y el historial de importaciones relacionadas a la unidad de control. Son algunos de los requisitos para poder hacer la revisión. La idea, entiendo acá, es un poco ver las inquietudes que se tengan, más allá de las conclusiones, simplemente dejarlas ahí, que la política comercial debe adaptarse a la realidad de cada país, cumpliendo las normas internacionales, obviamente. Las medidas de políticas comerciales son claves en una economía dolarizada. El aumento en volumen y complejidad del comercio exterior implica nuevas prácticas de evasión y defraudación. Por lo tanto, si queremos dar un buen servicio de control y de gestión aduanera, tenemos que estar fuertes. La defraudación aduanera y el contrabando son enemigos directos de la organización, el empleo de producción definitivo. Eso creo que no hay discusión. Y quienes absorben la renta y la carga fiscal en los casos de defraudación y comercio exterior. Como alguien lo decía ya aquí en este espacio, el consumidor final. Porque alguien que me pasa un producto
de $5 a $40 y hace todas estas tramas, ¿sí? ¿Quiénes terminamos pagando esa ganancia ilícita? Somos los consumidores. Por lo tanto, al final también hay un efecto directo con los hogares cuando nosotros podemos controlar esto, ¿sí? Y damos un mejor servicio. Eso es un poco las ideas. No sé si tengan algún tipo de pregunta o cómo estaba la agenda, Sori. Bueno, hasta ahí y yo muchísimas gracias.